en el supermercado, aunque no estamos firmando un contrato ni un convenio. Por ejemplo, compras una lavadora. Al hecho de tú pagarla no estás firmando nada, ni es más, tu contrato que al final te trae, o bueno, tu póliza de garantía y todo eso, estás aceptándola, te la llevas a tu casa y ni siquiera vas y le dices, oye, pero no estoy de acuerdo en esta cláusula. O sabes que no estoy de acuerdo, no hacerle el reclamo a la tienda departamental, sino irme directamente a fábrica. Tu expresión es tácita. De manera tácita estás aceptando tanto el costo, tanto las consecuencias de esa adquisición. Porque si te sale mal o tiene algún conflicto ahí lo que acabas de adquirir, bueno, tú vas a ir a reclamar directamente a la empresa. Entonces, esa es una expresión tácita, esa es una aceptación de la voluntad de manera tácita. De manera escrita, bueno, pues es que también estás leyendo lo que estás comprando o lo que estás adquiriendo o la obligación que estás aceptando y la firmas, que es lo que decía Karen, firmas de que estás aceptando todo lo que ahí se dice. Verbal, bueno, en el ejemplo que les ponía, ¿quieres ser mi novia? Y tú te dices sí, ¿no? Esa sería verbal. O por signos indubitables, no hay manera de equivocarse. Todo está diciendo que sí y y eso es un consentimiento una aceptación de voluntades en un contrato o un convenio. El consentimiento en los contratos se integra con dos elementos que es la oferta y la aceptación. Yo te oferto esa lavadora y tú cuando la adquieres pues la estás comprando, la estás aceptando mi oferta. En todos los contratos o en la mayoría de los contratos. Tiene que tener un objeto y el objeto jurídico se divide en directo e indirecto. El objeto directo es la creación y transmisión de derechos y obligaciones. Y el objeto jurídico indirecto es el objeto directo de la obligación. Esto es de dar, de hacer o de no hacer. Karen y Elizabeth, ¿no pueden encender sus cámaras? Chicas, sí, Elizabeth. Sí, es que no le escuché bien. Que si puedes encender tu cámara. Claro, sí. Sí, así me gusta más porque veo con quién estoy. Exacto. A ver, díganme un ejemplo de un acto de hacer. Uno de no hacer, uno de dar. Pues el dar es cuando se recibe de manera inmediata algo a cambio de la firma del contrato, ¿no? O sea, por ejemplo, se da una mercancía y se recibe un dinero. Acá, Ese sería uno de dar. dar, ¿no? Uno de sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Sí, sí se ve, Miss. Ok, uno de no hacer, Karen. O Elizabeth. O de hacer. Es que yo le escucho, pero muy cortado el audio. ¿Los demás me escuchan bien? Sí se ve, sí se escucha bien. Bueno, yo sí escucho bien. ¿Tú, Karen? Es que estoy en celular esta vez. Ok. Bueno, Karen, entonces tú nos puedes dar un ejemplo de un acto de hacer o no hacer. Raúl. Pues no sé, podría ser, por ejemplo, un contrato laboral o de honorarios que implica, a cambio de un pago, acciones, ¿no? No sé si sea por ahí. Por ejemplo, un ejemplo de una obligación de no hacer, en el ejemplo que tú nos pones es
una persona que trabaja, por ejemplo, en McDonald's. Ujú. ¿Qué hace? Bueno, tiene la receta del producto que venden en esa industria. Su obligación de no hacer sería, cuando salga de ahí, no revelar la receta. No hacer ese mismo producto en otra, ya sea en otra cadena alimenticia o como individual, hacer su propio negocio. Otro ejemplo de contrato de no hacer es, por ejemplo, un futbolista tiene la obligación de no trabajar en otro equipo o de no portar alguna marca de ese otro equipo. De hacer, bueno, pues a lo mejor es, yo me estoy contratando para construir una casa. Mi obligación de hacer, pues es hacer esa construcción, vender yo esa construcción o me están rentando para que yo lo haga. Obligación de dar, como tú bien lo dijiste, Raúl, es hacer o dar el pago de esa adquisición que estoy haciendo. Después tenemos el objeto material del contrato, la cosa. La cosa objeto del contrato debe ser física y legalmente posible. Es decir, debe de existir en la naturaleza. No podemos transmitir lo que no existe, salvo excepciones. Un ejemplo de una excepción podría ser que yo siembro papa y yo este año me obligo a que el próximo año le voy a vender, no sé, 3 toneladas de papa a X persona. Estoy ahorita haciendo un contrato y la papa todavía no existe, lo que tengo es una semilla o son pequeñas plantitas. Bueno, mi obligación es de algo que todavía no existe, pero que ya está sembrado, que ya está programado para existir, salvo una excepción en la naturaleza que, bueno, pudiera eliminar esa situación. En ese caso, bueno, también en las cláusulas del contrato viene una cláusula en la que digan, en caso de incumplimiento, quién va a pagar las consecuencias y cómo se pagarían. Por una indemnización, por una nulidad de contrato o a lo mejor a cambio de otra cosa. Pero en realidad nuestro Código Civil nos dice que tiene que existir en la naturaleza. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie y calidad. Es decir, que, por ejemplo, yo voy a vender una tierra y la tierra o el terreno vende 10 metros al oeste y 20 al sur y tiene un polígono de 300 metros. No puedo vender una cosa que no sea, por ejemplo, no puedo vender granos de arena. Si te vendo 15 granos de arena, a lo mejor te vendo 3 kilos de arena, pero tiene que ser medible, debe de ser determinada y determinable y debe de estar dentro del comercio. No puedo vender lo que no está dentro del comercio. Por ejemplo, yo no puedo vender la pensión alimenticia de mis hijos, ¿sí? Porque esa es inalienable, intransferible y demás, tiene sus propias cualidades. O lo que decíamos en la clase pasada, el bien que es propiedad de familia tampoco está dentro del comercio, no es susceptible de compra-venta, está protegido. Después, el ejemplo que te preguntabas, Karen, que de los testamentos. Bueno, la solemnidad, que es un requisito exigido para ciertos o determinados actos jurídicos. Entre ellos, por ejemplo, está el matrimonio y el testamento. Necesita una solemnidad para que exista. De hecho, cuando lleven sucesiones, es muy compleja el tema de sucesiones. Cuando tú haces un testamento, cuando una persona muere, tienen que buscar en todo su estado que no existe en alguna notaría un testamento, porque inclusive puedes no saberlo y debe de estar. Es un procedimiento inclusive muy largo para las personas que llevan o que han estado en esa situación. Muy interesante, pero muy largo y muy cansado también porque siempre existe la controversia entre los familiares. Aun cuando una persona lo haya dejado establecido y vamos a suponer que el testamento que encontraron es del año 2000 y él falleció en el 2015. Hay 15 años para buscar porque probablemente pudo haber hecho un segundo o un tercer testamento. Entonces sí es un tema complejo, muy interesante, pero sí necesita una solemnidad. De hecho, nuestro Código Civil, bueno, se dedica completamente en un libro a este tema.
Después vienen los elementos de validez, que es la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento, el objeto, motivo o fin sean lícitos, la voluntad y que la voluntad de las partes haya exteriorizado. La capacidad, ya es como la cuarta vez que tocamos el tema de capacidad. Entonces, Karen, dime cuál es la capacidad que tenemos, que también en su momento va a ser pregunta de examen. Se me hace que no yo. Karen, ¿nos escuchas? Bueno, se conectó Miguel, ¿verdad? Que quería también continuar con el tema y... Elizabeth, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Ya se fue Karen. Ay, sí, ya se fue Karen. Sí, le escucho un poquito cortado, pero entendí que le dijéramos cuál era la capacidad que tenemos, ¿no? Entonces, una segunda capacidad, hablando de los testamentos, sería la capacidad de heredar y la capacidad de obtener derechos y obligaciones. En cuanto a ese... ¿Cómo se llaman esas capacidades? Hay dos tipos de capacidad, la capacidad de y la capacidad de. La capacidad de testar. En general. Ya no le oí. General, ¿cómo se llama? Es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Si lo recuerdas, el ejemplo que tú estás poniendo, la capacidad de ejercicio sería el de hacer un testamento, ser mayor de 18 años y poder determinar para quién serían tus bienes cuando tú llegas a faltar. La capacidad de goce es porque un menor de edad o inclusive un no nacido podría heredar. Tú lo ejemplificaste así, pero recordemos que se llama de esas dos formas. Para realizar un contrato, lo comentábamos, necesitamos capacidad de ejercicio o en su caso tener un representante. Por ejemplo, los artistas niños, si bien ellos no pueden celebrar un contrato de laboral, por ejemplo, para filmar una novela o una película, sí por medio de sus representantes pueden realizarlo. Y ahí tendrían capacidad de goce y por medio de su tutor estarían ejercitando esa capacidad. Ausencia de vicios en el consentimiento. Vamos a ir desglosando cada Sí, la capacidad son hábiles para contratar a todas las personas no exceptuadas por la ley, eso nos dice nuestro Código Civil. Todas las personas no exceptuadas por la ley, estamos hablando de menores de edad y de personas en estado de interdicción, que de todas maneras y de cualquier forma, bueno, las personas en estado de interdicción también tienen en algún momento una forma. ¿Ahí me oyen? Sí. Perdón, es que se trabó. Ok. Bien. ¿Vas a participar, Karen? No, ya no. No, pues ya me quedé atrás. Ok, Perdón, no sé cómo pasó, pero se trabó. Sí, no te preocupes. Hablábamos de la capacidad y de los temas que ya vimos. Y seguimos con los vicios en el consentimiento, que también lo tocábamos la clase pasada. Y el consentimiento no es válido si sufre lesión, si se da error o está arrancado con violencia o con dolo o mala fe. ¿Recuerdan qué era el error? Poníamos un ejemplo. Bueno, no sé si sea correcto, pero me imagino que se refiere a por ejemplo, si estipulas algo en el contrato, se podría decir, y no pasa así.
Ujú. Lo checábamos, bueno, lo comentábamos la clase pasada. El error es cuando, por ejemplo, tú compras o tú adquieres una obligación de un bien que suponías que era uno y resultó siendo otro. O que, vamos a suponer, tú compras una casa y el contrato dice que el terreno mide 100 metros y resulta que medía 80. Ahí hay error. La persona que te lo está vendiendo sabe que mide 80, te está cobrando por 100 metros, entonces hay un error, hay un vicio. ¿Cuándo hay vicio? Cuando alguna de las dos personas lo sepa. Cuando ambas lo sepan, se invalida ese error Pero eso también se podría considerar como dolo, ¿no? como dolo. Sí, cuando una de las personas tiene el conocimiento y quiere hacerse de un beneficio ilegítimo de la otra persona. Que a lo mejor el error es cuando no se da uno cuenta, ¿no? Que se Cuando pone- vamos a suponer cuando ambas partes no se dan cuenta. Por eso hay nulidad, que es un tema que también vamos a ver, la nulidad en el contrato. Oye, no sé, me dijiste que en ese terreno o en ese inmueble, no sé, no se inundaba. Pero resulta que sí se inunda. No, pues es que yo tampoco sabía porque también lo acabo de adquirir. Bueno, yo te solicito la nulidad de mi convenio porque no cumpliste con todos los requisitos que estaban establecidos en el mismo. El error de cálculo o aritmético solo da lugar a la rectificación. Era el ejemplo que les ponía. Si vamos a suponer, me vendiste 100 metros y eran 80, bueno, ¿qué voy a hacer? Que me devuelvas esa cantidad que yo te pagué de más. O bien, si tú tienes más terreno, bueno, entonces me lo des. Hay una cláusula que luego ponen, que le ponen habeas corpus, ¿no? Que ahí no Ajá. importa si hay diferencia entre las medidas. Sí, Se de hecho compara sí, puedes, uno que puede haber diferencia, ¿no? sí, y puedes liberar a la persona que te está vendiendo de sanarte, o puedes obligar a esa persona a que te pague ese cambio en las medidas. De hecho, ahorita vamos a abrir un convenio. Me voy a ir rapidito, si no, luego se nos acaba la clase. La lesión, ya también vimos que era la lesión, que es cuando esto es lo que dice nuestro Código Civil, cuando alguno explotando la ignorancia, inexperiencia, miseria o el estado de necesidad de otro obtiene un lucro excesivo que es evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. El perjudicado tiene derecho de pedir la nulidad del contrato o en su caso la reducción equitativa de su obligación. ¿Qué significa? Bueno, que yo te cobro, no sé, mucho dinero por arreglar tu coche, pero resulta que no era tan complicado. Y por ahí les ha pasado, ¿no les ha pasado cuando llevan un coche a arreglar que dicen, ay, era súper fácil, solo había que moverle cualquier cosa? Bueno, esa persona sabía que solo había que moverle, pero nuestra inexperiencia o nuestro desconocimiento en esa materia, pues nos hace no saberlo. Digo, esto es un ejemplo de la vida diaria, pero ya en un contrato o en un convenio, también la lesión, si sabes que estás dañando a la otra persona porque no sabe de la materia en la que tú sí sabes, también puedes pedir la nulidad de ese convenio por la lesión que te está generando. Por ahí también, ese es un ejemplo cuando te prestan dinero a rédito. Te prestan dinero y te cobran excesivamente la cantidad de rédito. También es una lesión, porque también nuestro código nos marca un porcentaje. Pero si tú no sabes y por la necesidad de la persona te dijo, sí, ya préstame, me urge, tú estás abusando de esa necesidad y estás lesionando su patrimonio. Dolo es el artificio o maquinación fraudulenta que se emplea para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes. Mala fe similar es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. ¿Qué es lo que nos comentaba Raúl? En el ejemplo de los metros. Oye, yo lo sé y trato de disimularlo para que no te des cuenta y así obtengo un lucro. Ese es actuar con dolo, con la intención de dañar o de tú obtener un beneficio que no te corresponde. Y la violencia, bueno, es emplear una fuerza física o moral en contra de una persona. O yo les ponía el ejemplo, o me compras esto, o haces esto, o dejas de hacer esto, si no, bueno, te amenazo con agredirte a ti, a tu familia o a tu patrimonio.
Y viene la clasificación de los contratos. Los contratos son unilaterales cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra, que ésta queda obligada. Un ejemplo de los contratos unilaterales que también lo vimos contigo, sí, ¿verdad? Sí, que lo vimos, Karen, fue cuando las normas, ¿recuerdas que había normas unilaterales, bilaterales y todo eso? Pues uno de los ejemplos unilaterales es el contrato de mutuo, el comodato, el depósito, y me falta una O, la prenda y la fianza. Son contratos en los que solamente interviene una persona. No necesita haber otra persona para que se pueda llevar a cabo. ¿Cuál es el contrato de mutuo, Lick? El contrato de mutuo es cuando una persona se entrega a otra un dinero o un bien. Un ejemplo, yo les ponía anteriormente el ejemplo del contrato de mutuo, que es cuando yo me voy, dejo mi departamento y te lo dejo a ti, Raúl, para que te quedes en él. No me vas a pagar una renta, nada, solamente tú te quedas ahí y cuando regreses la única obligación es que me lo devuelvas. La única persona obligada soy yo porque no te estoy pidiendo absolutamente nada a cambio. Que no es oneroso, no hay ninguna remuneración. No hay ninguna remuneración, no me tienes que pagar nada. Ok, gracias. Después vienen los contratos bilaterales, que es cuando las partes se obligan recíprocamente, que es los que más conocemos, que sería la compraventa, el arrendamiento o la permuta. Una compraventa de cualquier cosa, el arrendamiento de cualquier cosa. Un contrato oneroso gratuito, que es aquel que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Un contrato oneroso también es la compraventa, por ejemplo. Un contrato gratuito es la donación. Y el contrato oneroso y aleatorio es un contrato oneroso conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra, de manera que ellas puedan apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida para que le cause este. Es aleatorio cuando la presentación debida depende de un acontecimiento incierto, que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o la pérdida, ni a cargo de quién es, sino hasta que se realice. En este queda el ejemplo que les ponía de cuando algo todavía no está físicamente. Y aquí me voy a salir para irnos directamente al contrato. Aquí está. Sí, ven mi contrato, ¿verdad? En la pantalla. No, se quedó la misma imagen de contrato oneroso y aleatorio. Entonces, espérenme. ¿Ahí ya ven el contrato? No. No. Dejó de compartir pantalla, Miss. ¿Ahí ya? Ah, sí, ahí está. Ya se ve, Miss. Muy bien. Este es un ejemplo de contrato de arrendamiento. ¿Qué contrato traes tú, Raúl? De arrendamiento también. Sí, Karen, ¿qué contrato traes? ¿Sí sigue Karen por aquí? Sí. Alma, ¿qué contrato traes? Bien de arrendamiento. Ok, vamos a ver los elementos de su contrato. El primer elemento que es la capacidad. Ya ubicaron a las personas de su contrato. Más abajo en su contrato, no sé si vengan como en las declaraciones. Sí, declaraciones y cláusulas. Ajá, las declaraciones. ¿Qué estamos viendo en las declaraciones? Bueno, la capacidad. ¿Por qué la capacidad dice, al menos en las mías, que es el ejemplo que le estoy poniendo? Es una persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad y con capacidad legal, es decir, con capacidad jurídica para adquirir derechos y obligaciones. ¿Qué estoy estableciendo? ¿Qué es lo que vimos arriba en nuestras diapositivas? Bueno, que el primer elemento es la capacidad, tanto del arrendador como del arrendatario.
abajo en las declaraciones del arrendatario, en este contrato también dice, es una persona mexicana y mayor de edad. ¿Por qué tenemos que decir que es mexicana? ¿Por qué hablamos de la nacionalidad, Alma? Ah, caray. Perdón, estaba abriendo el correo donde lo tengo. Otra vez la pregunta, por favor. ¿Por qué hablamos de la nacionalidad de nuestro convenio o nuestro contrato? Porque es la capacidad que le genera a la persona para poder generar un contrato. Ok, si fuera un extranjero, entonces no tiene la capacidad. La tiene, pero tendría que estar especificado en el contrato, ¿no? Que viene de tal nacionalidad o especificado sus antecedentes, ¿no? Es que se tiene que sujetar a las leyes mexicanas, ¿no? Yo creo que por eso es importante la nacionalidad. Es por eso importante la nacionalidad, porque nos estamos, en efecto, sujetando no solo a las leyes mexicanas, sino a las leyes de un estado en específico, y porque no estamos poniendo en ningún tipo de legislación internacional. Si nosotros si fuera un extranjero, tendríamos que irnos al derecho civil internacional y revisar si él tiene la capacidad también para adquirir aquí en México derechos y obligaciones. Por eso establecemos la nacionalidad. Establecemos la mayoría de edad, que es la capacidad de ejercicio. Y bueno, ahí decimos, en este contrato digo, y con capacidad legal suficiente. ¿Por qué legal suficiente? Ah, bueno, porque puede ser mayor de edad y puede ser mexicano, pero si está en estado de interdicción, ya no tendría la capacidad de obligarse. Entonces, con capacidad legal suficiente estoy dando por entendido que ambas partes, ninguna está en estado de interdicción. Entonces ya vimos la primera, que es la capacidad. Perdón. ¿Cómo lo dice tu contrato, Alma? ¿Cómo hacen las declaraciones? Oye, Ya se está. ¿qué es interdicción? ¿Cómo, Raúl? ¿Qué es interdicción? Recuérdamelo tú. No, no me acuerdo. Cuando una persona está mal de sus facultades, no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. No está en pleno uso de facultades. De sus por ahí dicen precisamente en los testamentos, en pleno uso de mis facultades mentales. Okay. ¿Por qué? Porque siento que las personas que más hacen testamentos son las personas adultas o mayores adultas. Entonces, sí puedes ser mayor de edad, sí puedes ser mexicano, puedes haber tenido una vida completamente sana, pero resulta que ya en tu senectud ya no tienes la capacidad mental de tomar decisiones. Okay. Entonces también caerían en un estado de interdicción. Alma, te preguntaba, ¿cómo dicen tus declaraciones? Declara el arrendador ser legítimo dueño del bien inmueble ubicado en tal lugar, ¿no? Capacidad jurídica para la celebración de este contrato privado de arrendamiento inmobiliario en su modalidad, y nosotros vamos a declarar si es casa habitación, si es local comercial, especificar. Hasta aquí estamos diciendo otra vez que ese convenio dice que hay capacidad jurídica para contratarse. ¿Por qué establecemos eso? Porque es uno de los requisitos que nos está pidiendo nuestro Código Civil, los básicos, capacidad. Entonces, ¿se dieron cuenta? Se redacta de manera distinta, pero estamos estableciendo la capacidad. ¿Sí? Y su voluntad, la voluntad de dar en arrendamiento su inmueble. Sí, que es un convenio, dijimos, es la voluntad de las partes de hacer o de dar o de no hacer o de adquirir derechos y obligaciones. Hasta ahí, Alma, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es el segundo elemento que vimos? Que fue el objeto. ¿Cuál sería el objeto de este ejemplo de que los tres traemos? Karen, ¿sigues por ahí? Miss, le llegó una llamada de trabajo. Ok. Bueno, ok, sigo con Elizabeth, ¿sí nos estás escuchando? Sí, la escucho. Ok, muy bien. Alma, Raúl y su servidora que trae este contrato de arrendamiento, ¿cuál sería el objeto de nuestro contrato? Arrendar. Prestarte mi bien a cambio de un pago. ¿Podría ser? Para un servicio específico. Entonces,
nuestro objeto es arrendar, nuestro objeto es lícito, Sí. Ujú, Sí, nuestro objeto está contemplado en la legislación ujú. y nuestro objeto es cierto. Entonces, ahí si se dan cuenta ya vimos otro punto de lo que nos dice el Código Civil, que es la capacidad, que es la voluntad de las partes, que es el objeto y que el objeto sea lícito. Alma nos leía que dice que es legítimo propietario de un inmueble. Ujú. También en este dice que tiene la legítima propiedad y posesión. Quiere decir que es un objeto lícito. De su posesión. ¿Cómo estoy demostrando que es mío? Con la escritura, Con una escritura, con otro coprivado, contrato de compraventa privado. Entonces inmatriculación, ya estamos viendo que ese inmueble es legítimamente mío, o legítimamente de la persona que va a arrendar. También el arrendatario dice por ahí alguna cláusula tiene que decir que tiene la capacidad de pagar ese bien arrendado. es del precio y la forma de pago, ¿no? Pero antes del precio, el precio que yo elija, tengo que decir que tengo la capacidad de pagarlo, porque no me puedo meter a rentar un inmueble que no tenga la capacidad de pagarlo. Ujú. Aquí en el mío, si pueden ver, hay un tercer interesado que es un fiador. No necesariamente los contratos tienen que tenerlo. Pues es una opción y ahí sería un tercer involucrado. Después vienen las cláusulas. El Código Civil dice que podemos poner todo tipo de cláusulas, inclusive una cláusula penal, siempre y cuando pues no venga fuera de derecho. Karen, ya regresaste. ¿De qué tipo de contrato traes? Arrendador. ¿También arrendamiento? O sea, todos nos pusimos de acuerdo, chicos. Para la próxima clase nos traemos uno de compraventa, ¿sí? O si tienen de otro, un ejemplo de un contrato de mutuo, un contrato de comodato, de otro, para ir checando cómo van las cláusulas. Si se dan cuenta, lo que comentaba Alma, más abajo, al menos en el contrato que les estoy poniendo, viene la cantidad sí, lo que te voy a cobrar por arrendarte el inmueble. Y estamos hablando ahí de que no hay un exceso de pago para ir quitando los vicios en el consentimiento. Si yo estoy rentando un inmueble de una sola planta, pues no voy a cobrar, bueno, depende, ¿verdad? Dónde esté ubicado, qué servicios tenga, qué tipo de acabados tenga. Y no voy a cobrar mucho dinero por un inmueble que no lo vale, ni voy a cobrar poco por un inmueble que lo vale. ¿Por qué? Porque si no estaría cayendo en los vicios, en el consentimiento o los vicios de los que estábamos hablando. Oye, y aunque sea aceptado por las dos partes. Sí, ¿por qué? Porque ahorita puedo decirte, sí, yo te pago tanto, y si después vas y me demandas porque te aprovechaste de mí, ¿Y si es válida esa demanda? si tú demuestras que no tenías la capacidad en ese momento mental o profesional, sí. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer, yo voy con una persona mayor, con un viejito, y le digo, réntame tu casa en 10 pesos, ¿no? Y a lo mejor con eso vas a sobrevivir. Y el viejito tiene la necesidad de rentarla porque a lo mejor no hay quien lo atienda o quien le dé de comer. Resulta que después a lo mejor te das cuenta que esa casa no valía esa cantidad y a lo mejor llega un nieto de él o llega un familiar y dice, esa persona se está aprovechando de la invalidez y el desconocimiento de mi abuelo. No está en estado de perfección, no está incapacitado, pero a lo mejor su poco conocimiento lo está haciendo que tú te aproveches de él. Y pueden solicitar la nulidad de ese contrato o la indemnización por haber tú aprovechado de esa vulnerabilidad de la persona. solamente en estos casos que se pueda comprobar eso, digo, porque si son dos personas como que de la edad
igual y que aún así lo acepte. Sí, nada más tendríamos que ver por qué lo está aceptando. Vamos a suponer, somos personas de la misma edad, pero tú me estás amenazando. Si yo no te compro tu coche en 100,000 pesos cuando vale 20,000, tú vas a lastimar a mi esposo, porque a lo mejor tú eres la jefa de él, o le vas a quitar su trabajo. Entonces está viendo un acto de violencia y un acto de lesión y que me están obligando a mí a cubrir ese precio de ese bien que no lo vale. Pero algo que dijiste es muy cierto, hay que comprobarlo. ¿Qué hacemos en un juicio? Comprobar nuestro dicho. Yo puedo decir lo que sea, ahora demuéstrale al juez que lo que estás diciendo es lo que va a pasar o lo que pasó. ¿Cuál es la obligación de nosotros? Bueno, comprobarle eso a las autoridades, en este caso al juez. Por eso, cuando demandamos una nulidad de contrato, muchas veces sí se hace nulo y muchas veces dices, ¿no? No, porque al final del día estabas en pleno uso de tus facultades y estabas sabedor de lo que estabas adquiriendo, de la obligación que estabas adquiriendo. ¿Sí? Y después aquí, yo me fui hasta la cláusula 22ª, aquí dice ausencia de vicios. Las partes que estoy estableciendo la ausencia de vicios manifiestan la celebración del presente momento no existió, y ahí viene, no existió lesión, dolo, mala fe, violencia, error, y todavía dice ni otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su... A las 6, porfa. Sí, sí, Saray, gracias. Afectar su existencia o validez. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que estoy leyendo, que estoy sabedor, y si no lo estaba, me asesoré, y entonces me dijeron que ese convenio estaba bien, que yo estoy arrendando un bien que vale lo que estoy pagando, o si yo soy el arrendador, que me están pagando lo que vale mi inmueble. Entonces estoy notificando la ausencia de vicios en el consentimiento. ¿Dudas, jóvenes? Porque ya se nos acabó la clase. No, está bien. Entonces, para la próxima clase, si pueden, vamos a tengo ahí una idea de que vayamos todos llenando un convenio o un contrato. Si puedo manejar bien la computadora, lo vamos haciendo todos, para ya ir determinando cada cláusula que tiene que llevar. Ahorita vimos las formalidades y ya lo vamos a ir ejecutando. ¿Sí? ¿Dudas, Elizabeth, Alma, Karen, Raúl? No, está bien, gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves, la próxima clase. Primero Dios. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, mis buenas noches. Adiós.